Pues sean todos bienvenidos, hermanos, paz a vosotros. Es una gran bendición para nosotros compartir la palabra en esta mañana. Y vámonos a la palabra viva que nos lleva al segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Hermanos, es sumamente interesante porque vamos a ver aquí hasta dónde nos puede llevar el ser o sentirnos autosuficientes. El pensar que podemos solos y que tenemos todos los medios y que no requerimos de la ayuda de Dios. Eso le pasa a Amasías. Es lamentable el caso de Amasías, hermanos. Tras la muerte de Joás, que vimos que también tuvo un titubeante reinado que empieza bien, pero al final se desvía. Su hijo Amasías se convierte en el 9º rey en el sur. Y nos damos cuenta, hermanos, que es un rey muy agresivo, un rey muy... confronta mucho, no sé si decir que le gusta el pleito, pero bueno, lo primero que hace... Es problemático, yo así lo vi. Bueno, yo vi que es un rey muy problemático. Tiene que ver, pero fíjate, recién nombrado lo que hace es vengar a su papá. Mata a los que traicionaron y mataron a Joás. Y nos damos cuenta, hermanos, que no solo eso, sino que enfrenta a Edom. Y además, cuando le gana Edom, enfrenta a sus hermanos del norte. Y vamos a ir paso a paso qué pasa con Amasías. Pero fíjate el verso 2, Carlita, cómo describe el reinado de Amasías. Dice: hizo él lo recto ante los ojos de Dios, aunque no de perfecto corazón. O sea, intentó más o menos, pero su corazón no estaba totalmente entregado a Dios. Entonces, hermanos, podemos mirar que en la descripción del capítulo 25, lo primero que se destaca es una batalla que tiene Amasías. Una batalla muy interesante porque lo primero que hace este rey es enlistar, hacer un censo, al decir, bueno, ¿con cuántos cuento? ¿Cuántos tengo en mi ejército? Y comienza a revisar. Y a este ejército se estaba agregando también la tribu del norte. Es decir, iba a ser un super mega ejército para vencer a quien se lo oponga. Entonces, hermanos, acontece algo muy interesante porque aparece un varón de Dios y le da una orden. Le dice: no tomes en cuenta al ejército del reino del norte, que no vayan contigo. Entonces, hermanos, fíjense cómo dice el verso 7 y 8. Un varón de Dios vino a él y le dijo: rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con los de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar, o para derribar. Fíjate que le está diciendo este varón, este profeta, que podemos decir es una persona que no se menciona su nombre, pero que está dando un mensaje de parte de Dios, como ayer a Joás le dieron un mensaje de parte de Dios. Y el mensaje es muy concreto, le dice: rey, por favor, no te unas con el norte, pelea tú solo. Sí es cierto que no es lo mismo, la misma fuerza que vas a tener, pero no vayas con el reino del norte porque Dios no está con ellos. Y aquí, Carlita, puedo un poco entender la descripción de este rey, porque dice que hizo lo bueno, pero no de todo corazón. ¿Por qué lo bueno? Porque aquí escuchó la voz del profeta. Amasías en este mensaje hizo caso. Y dice el texto, hermanos, que con Amasías le dice al ejército que vino desde el norte: ¿saben qué? Siempre no. Y él les había pagado, Y él les había pagado. Y le dice el profeta: Amasías, no te preocupes por lo que has de perder. Dios te puede dar más. Yo sé que tú les pagaste, yo sé que tú ya resolviste integrarlos, pero despídelos. Y lo que pierdas, pues ni modo, mira, Dios te puede multiplicar. Pero no vayas con ellos. Solo tú ves solo, con tu ejército del sur. Entonces dice que se fueron muy enojados desde el norte. Dijeron: ¿qué pasó? ¿Por qué nos cortan así de feo? Pero se fueron, se regresaron. Entonces, hermanos, aquí pasa algo. Dios le da la victoria a su pueblo porque, hermanos, esta victoria no está basada en el poder del ejército, sino en que Dios es fiel con su pueblo. Así es, vemos esta parte, hermanos, de un rey que lo primero que vemos en este capítulo 25 es que como que quería agradar a Dios, pero como que a la vez le ganaban otras situaciones en lo que es él como ser humano. Y la verdad aquí, hermanos, ahí estamos empezando mal, aquí empieza mal, porque no podemos, o él como rey, no puede o no sé si pretendía engañar a Dios en esta parte, pero dice la palabra que él no lo hacía de todo corazón. Como que buscaba agradar a Dios, pero sabes que Dios, yo tengo mis asuntos y esto yo lo puedo hacer así. Y esto no puede ser así, hermanos, porque la realidad de las cosas es que Dios conoce al ser humano, Él nos creó. Conoce lo que usted piensa y siente y dice.
Y el rey Amasías, para mí uno de sus grandes problemas era que pretendía tener el control de muchas cosas y hacer lo que él pensaba que era mejor. Y esto no puede ser así, porque si alguien sabe qué es lo mejor para usted y para mí, ese es Dios, hermanos. Y más en este capítulo 25, porque estamos hablando del pueblo de Dios. Y nosotros también somos parte del pueblo de Dios. ¿Y quién mejor que Dios que nos guíe y nos ayude? En este caso, este profeta pues como que sí le hizo caso, pero desde mi punto de vista, cuando termino de leer este capítulo 25, veo a un rey totalmente problemático desde mi punto de vista, que a pesar de que hizo caso a lo que el profeta le dijo, no dejaba algo, porque todavía no se había rendido de todo corazón a Dios. No había humillado su corazón a Dios, no había dejado que Dios tome el control de su vida y lo guiara como rey. Era como un rey como que quería agradar a Dios, pero yo hago por aquí mis asuntos y aquí creo que no tienes en qué meterte, Dios. Y muchas veces el ser humano así pretende tener una relación con Dios. Yo adoro a Dios, pero en esta área de mi vida, Dios, yo mando. No te puedes meter porque aquí yo soy el que tiene el control. Y Amasías fue un rey así. Por eso terminó como terminó, lo vamos a ver más adelante. Pero realmente en nuestra vida no puede ser así. O le entregamos a Dios todo, hermanos, o no le entregamos nada. Porque Amasías terminó de una manera pues lamentable, ¿verdad? Porque no puedo decir que fue un rey devoto a Dios, porque no lo hizo así. Entonces, hermanos, entreguémosle a Dios toda nuestra vida, todo. Porque al final de Él, todo lo que usted tiene y lo que yo tengo le pertenece a Él. Así es, Carita, pero pues finalmente no podemos entregar una parte, porque Dios nos dice, a ver, yo esto y tú esto, o sea, Él se la entrega total. Es como agarrar a Dios como conveniencia. Sí, sí. Ahorita me conviene estar con Dios y voy con Él, pero ahorita no me conviene porque esto sé que a Dios no le gusta, entonces eso no es lo que siento que no es correcto, y fue lo que Amasías, desde mi punto de vista, fue lo que lo llevó a una situación bastante decepcionante. Y eso es lo que dices, Carlita, de que es una conveniencia, porque mira, aquí llama mi atención de algo, de que hizo caso. O sea, al primer mensaje él dijo, bueno, pues entonces voy a perder dinero, pero prefiero ganar la batalla. Si Dios dice que voy a ganar, si voy solo con mi ejército, le voy a hacer caso a Dios. Y bueno, ahí podemos ver de que él accede. No obstante, hermanos, yo siempre he dicho algo, y yo creo que es muy interesante esto, Carlita, porque a veces es más peligroso el éxito que el fracaso. O más bien, digo siempre, el éxito es muy peligroso, hermanos, porque en el fracaso creo que hay más reflexión, pero en el éxito te puedes perder, puedes sentir que eres autosuficiente, que eres todopoderoso, que no hay nada que te limite, y fue lo que pasó con Amasías. La victoria que ellos tuvieron contra Edom fue una victoria monumental, hermanos. Conquista una ciudad, según el libro de Reyes, la ciudad de Sela, y es una ciudad muy compleja para ir a pelear, porque estaba sobre la montaña. Sin embargo, Amasías no reconoció la mano de Dios, sino que se trajo los ídolos de los edomitas para adorar. ¿Cómo es posible, hermanos? Si Dios le dio la victoria, Dios le dio la clave, y él se trae los ídolos de Edom para reconocer a los ídolos de Edom, para adorar a estos ídolos. Y nuevamente, hermanos, Dios manda un mensajero, un profeta, para darle el mensaje a Amasías. Dice el verso 15, y envió Dios a un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Es decir, ¿qué dice? Tú estás yendo a adorar a un Dios que no es Dios porque no pudo proteger a sus ciudadanos. ¿Y por qué tú lo adoptas como Dios si tú viste que no hizo nada ni con su pueblo, que según es su Dios? ¿Por qué tienes esta actitud? Y la respuesta de Amasías, hermanos, manifiesta soberbia pura. En esta ocasión, hermanos, no está dispuesto a escuchar el mensaje de Dios, ni a través del profeta, sino que mire qué feo le contesta. Dice el verso 16 en la primera parte, y hablándole el profeta estas cosas, Amasías le contestó, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? O sea, está amenazando al profeta. Le está siendo irónico, diciéndole, bueno, ¿y a ti quién te dijo que eres mi asesor o mi consejero? Bueno, a ti, ¿por qué soy el rey? Ajá, exacto. ¿No? O sea, ¿por qué me dices eso? Es más, ¿cómo? ¿Quieres que te mate? Esa es una amenaza, ¿no? Uh-huh. Eso es como decirle, sabes que mejor cállate porque si no... Es como cuando alguien quiere darte un consejo y tú le dices, ¿y quién eres tú para aconsejarme? Ajá, exactamente. La típica frase, hermanos. Y Amasías hizo esto.
Y todavía le dice al profeta, ¿sabes qué? Pues creo que estás buscando que te eliminemos porque no eres nadie y no representas a nadie. Y fíjense la necedad de un rey que completamente muestra soberbia. Y es algo, lo que Josué comenta, va a la guerra y Dios les da la victoria, y la infidelidad de Amasías trayendo a todos los ídolos de Edom para él y para que el pueblo los adore. Por eso la ofensa de Dios y el mensaje de este profeta. Así es, Carlita, y si nos damos cuenta, esa actitud es muy triste. Pero fíjate cómo Dios le vuelve a advertir. Dice en la segunda parte del verso 16, y cuando terminó de hablar, el profeta dijo: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste a mi consejo, y ahí te la dejo. O sea, como diciéndole al profeta, bueno, está bien, me callo, me voy, pero quiero decirte algo. Dios ha decretado tu ruina. Y fíjate que es tan soberbio que le dicen, ¿qué me van a hacer? Y además de eso, sin motivo aparente, Amasías desafía al rey del norte. Y abro otro paréntesis, porque hermanos, ya he comentado esto antes. Hay nombres que son de alguna manera tocayos. Hay tanto reyes del norte como del sur tienen los mismos nombres. Se repiten algunos nombres. Pero aquí habla de Joás del norte, porque Joás del sur era el papá de Amasías. Pero aquí hablamos del Joás del reino del norte. Entonces Amasías le hace la guerra. Dice, ven para que nos enfrentemos, ¿no? O sea, como que se siente muy fuerte, como diciéndole, pues yo ya vencí a Edom, que era autosuficiente, como diciendo, yo ya vencí a Edom, ¿qué me puedes hacer tú? Ven. El mensaje de Joás, hermanos, incluye una advertencia, porque el rey del norte, hermanos, le dice, tú estás muy envalentonado porque ganaste. Pero fíjate cómo le dice, ¿para qué te metes en un mal? Para que caigas tú y tu pueblo y Judá contigo. Le está advirtiendo, mira, casi podemos decir que Dios le puso estas palabras: tú vas a traer un mal para ti y para todo Judá. Amasías, hermanos, debió haber hecho caso a este mensaje, tanto del profeta como del reino del norte, porque, hermanos, va a acontecer algo sin precedentes, algo inédito, porque este rey, hermanos, se va a la batalla sin darse cuenta que esta batalla era un instrumento de Dios para destrucción de él, para llamarle la atención, para decirle, no eres tan fuerte como crees. Entonces fíjate que aquí hay un juego de palabras, Carlita, porque Amasías es un nombre muy bonito, significa fuerza de Jehová, ¿no? Amasías tiene un buen sentido, pero leemos, hermanos, en el verso 11, esforzándose entonces Amasías. Bueno, si su fuerza tenía que estar en Dios, ¿por qué la pone en él y se siente tan autosuficiente? Este carácter de autosuficiencia contradice, hermanos, el significado de su propio nombre. Algo que sigue sucediendo hasta nuestros días. Cuando a nosotros nos va bien en algo, hermanos, podemos creérnosla y decir, es que mi sudor de mi frente, es que soy muy inteligente. No, es que no, se imagina yo cómo he luchado y he sufrido y estoy porque me lo merezco donde estoy. No, hermanos. Todo es gracia de Dios. Como Carlita dice, Carlita tiene un dicho siempre: solo que Dios te toque tu salud. No puedes hacer nada. Solo que te toque la vida. Pues ahí termina todo. Entonces, hermanos, yo creo que aquí hay un mensaje muy contundente para nosotros. Es su gracia. No son nuestros méritos, ni nuestra fuerza, ni nuestra capacidad, sino que es su misericordia la que nos permite llegar a donde lleguemos. Es su bondad, es su amor para con nosotros. ¿Qué le costaba decir a Amasías, Señor, gracias por la victoria que me diste? Reconozco que tú eres quien me ha dado la victoria. Y no, ¿qué hace? Irse detrás de los ídolos. Y Carlita, esta batalla, ¿cómo termina? Pues la termina mal. Termina mal, hermanos. Realmente Amasías muestra total soberbia, total orgullo, un hombre que no hace caso al mensaje de Dios cuando él trae todos los ídolos de Edom, donde Dios le había dado la victoria. Y esto muchas veces puede llegar a pasar en nuestras vidas. El ser humano, Dios lo ha capacitado y le ha dado muchas virtudes para realizar muchas cosas, le ha dado conocimiento para poder hacer muchas cosas. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta, que todo viene de Él.
Si en Dios está la voluntad de muchas cosas. Hoy usted y yo estamos respirando por gracia y misericordia de Dios, porque hoy decidió Dios darnos un día más de vida. Mañana vamos a ver. Pero hoy nuestro Dios nos ha regalado la vida que usted tiene, la salud que usted tiene. Y en este caso Amasías no era un hombre, no era un rey agradecido, sino al contrario, era un rey que se ensoberbece y dice: destruí a los edomitas, ¿quién puede contra mí? Y él reconoce que por su fuerza derrota Bueno, eso piensa él. Ajá, por eso él piensa y siente que él por sus fuerzas derrota a los edomitas, y realmente el que siempre ha peleado por el pueblo de Israel es nuestro Dios, ese Dios que los ha llevado y que les ha tenido la paciencia y que nunca los ha soltado. Pero en este caso vemos una ingratitud de este rey a Dios, trayendo todos los ídolos, algo que Dios les había prohibido desde antes, ¿no? Y esto puede pasar en nuestra vida. Nuestro Dios nos capacita, nos da muchas habilidades para poder desarrollarnos en todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. Pero reconozca algo, que todo viene de Él, que todo viene de Dios. Dios es el que nos da la salud, nos da las capacidades para realizar. Tal vez usted sea bueno en su trabajo, en ciertas áreas, o bueno, no sé. Pero la realidad de las cosas es que todo eso es porque Dios así lo ha querido y se lo ha dado por su gracia y su misericordia. Y tenemos que reconocer y decirle: Señor, muchas gracias, porque veo que puedo hacer las cosas. Gracias porque me ha salido bien, porque tuve éxito. Y Josué habla de esto, porque tal vez muchos se pierden en el éxito pensando que ellos son los autosuficientes, pensando que todo lo que han logrado es por ellos. De ninguna manera, hermanos. Realmente todo lo que hemos logrado es porque Dios nos los ha permitido. Y en muchos personajes de la Biblia podemos ver que cuando Dios toca fibras muy delgadas y muy delicadas en el ser humano, empezando por la salud, quedamos inmovilizados. No podemos avanzar. El cuerpo humano se viene hacia abajo y enferma y se deteriora. Por eso todo lo que usted ha logrado en esta tierra, en esta vida que Dios le ha dado, dele la gloria y agradézcale a Dios siempre y reconózcale a Dios siempre todos los logros que usted ha tenido, y manténgase, digamos, en ese nivel de humildad hacia Dios, diciéndole: Señor, gracias. Y cuando Dios ve un corazón humilde, agradecido, donde le reconoce a Dios todo, Dios le va a seguir dando y le va a seguir fortaleciendo su vida, le va a seguir capacitando, le va a seguir dando sabiduría. Amasías hizo todo lo contrario, y terminó mal. Y aún así fue así como que terminé con los edomitas, a ver con quién más me peleo. Por eso digo que es un rey muy problemático, porque venció a los edomitas y fue a buscar a sus hermanos del norte, a buscarles, así como dijeron por allá, pleito, cuando no había necesidad. Y esto pasa cuando la vida del ser humano llega en una necedad y a una soberbia y un orgullo de decir: creo que Dios aquí no lo necesito. Creo que Dios aquí en esta parte de mi vida no está presente. Dios está presente en toda nuestra vida, hermanos. Toda. Este rey no lo había entendido. No había entendido que ese pueblo que él reinaba, el verdadero rey era Dios. Y realmente su término fue triste. Así que pues, hermanos, tenemos que siempre darle la gloria a Dios y el reconocimiento a nuestro Dios. Así es, hermanos, y nos damos cuenta de lo que acontece en esta batalla sin sentido, como dice Carlita, hermanos. Fíjense cómo dice en el verso número 22: los israelitas batieron a los de Judá y estos huyeron a sus hogares. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Joacás. Luego fue a Jerusalén y derribó 180 metros de la muralla desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Verso 24: además se apoderó de todo el oro y la plata y los utensilios que estaban en el templo de Dios bajo el cuidado de Obed-edom. También se llevó los tesoros del palacio real, tomó rehenes y regresó a Samaria. Fíjate qué triste, qué lamentable acontece todo esto. En el verso 25 dice: Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sobrevivió 15 años a Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Fíjate Qué triste todo lo que está aconteciendo, porque la advertencia de Joás era muy cierta. Le dice: ¿por qué traes una calamidad para ti y para todo tu pueblo? ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay de generar un problema para tu reino? Joás, el reino del norte, fue muy preciso con lo que estaba diciendo. Nunca se había dado que un rey de Israel fuera prisionero, fíjate, de un rey del norte.
además de otros reinos. Y era el mismo pueblo. Partidos, pero eran el mismo. Sí, pues son hermanos, aunque se haya dividido el reino, finalmente son hermanos. Y nos damos cuenta, hermanos, que nunca se ha visto de eso, que lo tomé prisionero. Pero además de eso, la muralla que protege la ciudad fue destruida en la mitad de su extensión. Esto pone vulnerable, hermanos, al reino del sur, porque las murallas son precisamente su protección, y ya sin tener murallas estaba a expensas de cualquier otro pueblo que venga y los remate. Se llevaron los tesoros del templo, del palacio, saquearon el reino, hermanos. Todo por la soberbia de un rey. Todo por la actitud de un rey que dijo: ¿quién me puede hacer algo si ya vencí a Edom? Yo soy autosuficiente. No solamente, hermano, nos damos cuenta que pierden esta batalla, sino que pierden a un rey, pierden la seguridad de su nación y pierden el esplendor que tenían en el palacio y en el templo. La decisión de atacar a Israel fue solamente de Amasías, pero el precio, hermanos, lo pagó todo el reino de Judá. ¿Qué enseñanza tan importante es esta, hermanos? Porque toda decisión que tomemos va a afectar a terceros. Toda decisión que tomemos va a afectar a otros que no tienen nada que ver en el problema, y quizá son los que más padezcan. Y Amasías, hermanos, al tomar una decisión, puedo decir desde el hígado, una decisión más de la soberbia, lo que hace él es poner en riesgo a su propio pueblo, ponerlo en peligro. Y se puede resumir, hermanos, claramente la acción de Amasías, como dice Proverbios 16-18: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería le sigue el fracaso. ¿Cómo ves? Lamentablemente, hermanos, creo que uno de los grandes problemas que el ser humano enfrenta, y creo que en este tiempo hay mucho de esto, no solo en el tiempo de Amasías y en este tiempo bíblico, hermanos, sino en el tiempo de nosotros. Usted tiene que escudriñar su corazón e ir a Dios y decirle, ver si hay soberbia, si hay orgullo en su corazón, y ver si hay eso, porque, hermanos, eso no lo va a dejar crecer. No lo va a dejar crecer, y sí va a entorpecerse usted mismo, su crecimiento espiritual, su relación con Dios. Realmente, Amasías fue una insensatez, es insensatez, y es un rey problemático, una persona problemática. A veces decimos, esa persona es muy problemática, ¿no? Esa persona es muy problemática porque, y podemos hacer sus comentarios. ¿Por qué, hermanos? Porque él ya había vencido a un reino y fue a buscar, digamos, pleito con sus hermanos que no tenía sentido, pero se creía autosuficiente, se creía que él podía todo, que él ganó a los edomitas, que él los venció porque es un rey muy listo, y todavía desafía y amenaza al profeta que le da un mensaje de parte de Dios. Siempre va a haber gente que Dios mande a su vida para ayudarle, para evitar que usted cometa un error. Y en este caso Amasías fue este profeta, y él le dijo: no me interesa tu mensaje y nada más estás buscando que te elimine, ¿no? Y muchas veces eso se llama soberbia, eso se llama orgullo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que aprender a escuchar cuando alguien nos está aconsejando, y él estaba dando un consejo de parte de Dios. Y así en nuestra vida llega gente que nos dice: oye, creo que eso que estás pensando, eso que estás haciendo, no está bien. Creo que eso que hiciste no es correcto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos ayude, que nos fortalezca, y que nuestro corazón se llene del Espíritu de Dios, no de la soberbia y de la altanería, y que yo soy muy listo y por eso, o muy lista y por eso avanzo y por eso tengo lo que tengo. Usted tiene lo que tiene porque Dios se lo ha dado, se lo ha permitido por su misericordia. Amasías fue un rey insensato, un rey muy orgulloso, muy problemático, y llevó a una situación difícil al reino del sur, que es todo Judá. Y ellos tal vez, pagaron los platos rotos, podría yo decirlo así, por las malas decisiones y por tener a un rey que totalmente le dio la espalda a nuestro Dios. Y eso muchas veces puede pasar en nuestra vida. Recordemos que él quería hacer la voluntad de Dios, pero como que a la vez no le permitía que Dios lo guiara. Y puede ser nuestra relación así con Dios en nuestros tiempos, sí, creyentes que adoran a Dios y creen en Dios, pero ¿sabes qué? Yo aquí no tienes nada que ver.
Aquí yo sé cómo lo hago y fue lo que Amasías hizo. ¿Sabes qué, Dios? A mí no me interesa tu mensaje, voy con los del norte y he hecho pleito. Son cosas, hermanos, que muchas veces el ser humano se llega a complicar la vida de una manera que tú dices, hay cosas más importantes, más interesantes que hacer. Tenemos que tener mucho cuidado, mucha sabiduría de Dios, hermanos, para que Dios siga guiando nuestra vida. Nosotros tenemos bendiciones, tenemos nuestras familias que dependen de nosotros y que nosotros dependemos ¿de quién? De Dios. Es muy importante y es 1000 veces mejor depender de Dios, que usted siempre sea un hombre o una mujer que depende de Dios en todos los aspectos de su vida. Entréguele a Dios su vida, su trabajo, su familia, si usted es esposo, si usted es esposa, que Dios gobierne todas esas áreas de su vida, hermanos, y va a tener la guianza, la sabiduría de Dios. Pero si decimos, Dios, en esta parte de mi vida no quiero que entres, ahí hay un caos. Y no porque Dios quiera, es porque uno mismo lo está provocando. Así es, hermanos, así que el final de este rey es muy triste. El verso número 27 dice: desde el momento en que Amasías abandonó al Señor, se tramó una conspiración contra él en Jerusalén. Y entonces Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron y ahí lo mataron. Qué final tan triste, qué final tan lamentable, hermanos, el mirar que este rey tenía todo para poder ser un buen rey y que finalmente le gana la soberbia, la altanería, la autosuficiencia. Dios nos quite eso, hermanos. Me encanta lo que dice Jesús. Jesús dice en el Evangelio de Juan, saben que en el capítulo 15, sin mí nada pueden hacer. Y saben que, hermanos, sin Él nada podemos hacer, que nuestra vida siga siendo una vida que dependa de Él y que todos los días, hermanos, entreguemos todo lo que somos a su voluntad para que Él gobierne y dirija cada paso, cada decisión que tomemos. Así que, hermanos, Dios nos ayude a poder ser sensibles a la voz de Dios y a obedecerle en todo lo que nos pida hacer. Así que ese es el capítulo 25 del segundo libro de Crónicas y sé que ha sido de mucha bendición para nuestras vidas.